Saludos amigos televidentes. Como cada sábado, estamos aquí presentándole un plato fuerte. Buenos invitados, expertos, conocedores de las materias que queremos tratar y consensuar sobre algunos temas. En esta ocasión, la persona que vamos a presentar es un experto en derecho electoral, ex miembro de la Junta Central Electoral, un buen amigo de ambos, tanto de Gustavo como de mi persona. Se trata de Eddie Olivares. Con él, Gustavo, vamos a conversar de los últimos acontecimientos que han ocurrido, decisiones de la Junta Central Electoral, decisiones del Tribunal Constitucional y algunos otros aspectos, porque Eddie además es un alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, vocero del presidente Hipólito Mejía, y preside la comisión que tiene que adecuar los estatutos del partido a la Junta Central Electoral. Todo ello va a ocurrir después de la pausa. Buenas noches, Eddie. Realmente estar contigo en un programa de televisión donde tú eres experto, está Víctor también, pero más que todo, independientemente de tu compromiso político, nos une a nosotros una profunda amistad que no ha estado expuesta a los colores. Y para nosotros un gran privilegio, Eddie, contar contigo esta noche. Yo sé que ha sido un gran esfuerzo tuyo y eso lo valoramos. Por lo tanto, siéntate en la libertad quizás de consensuar con temas nuestros que necesariamente no esté involucrado la amistad, sino la parte política. Por lo tanto, quisiéramos nosotros saber, naturalmente en esta semana, Eddie, ha sido una semana de muchas decisiones políticas, tanto del Tribunal Constitucional como de la Junta Central Electoral. Es un tema que en uno de los segmentos vamos a tratar. Sin embargo, yo prefiero comenzar contigo como un dirigente político acabado, es decir, formado en las lides partidarias, y qué bueno, porque a veces la sociedad civil quiere participar de la política, pero no ha guayado la yuca, Sí. como yo le dije a Margarita. Entonces, en esa circunstancia, tú como vocero del Partido Revolucionario Moderno, lo que tiene que ver con Hipólito Mejía, y aprovecho la ocasión para que se vea que en política podemos vernos así. Luis viene del otro litoral, del PRM, y qué Sí. bueno que sea así. Pero de una forma u otra, ustedes tienen que consensuar. Y en ese aspecto de consensuar, yo veo una situación que a ustedes le ve, si no preocupar, medir. ¿Están ya ustedes compelidos a competir en unas primarias cerradas en las cuales pueda salir una posición difícil en términos de votación, o pudieran llegarse a acuerdos que evite una confrontación y que puedan medirse los votos? Tú sacaste 100 y yo saqué 5, tú sacaste 100 y yo saqué 10. Pudiera darse un acuerdo entre las partes, tanto Luis como Hipólito, a los fines de procurar evitar que haya un gran triunfador y un derrotado. Muchas gracias. Para mí es un gratísimo placer estar aquí entre dos hermanos a quienes yo estimo tanto. Eh, yo pienso que es una buena forma de empezar a consensuar, ¿no? Bueno, en el Partido Revolucionario Moderno se va a celebrar unas primarias cerradas el día 6 de octubre. Ya todo ese proceso se va desarrollando ahora con la elaboración del padrón de electores que participarán en las elecciones internas del partido del día 6 de octubre. En ese sentido, es una competencia democrática entre dos compañeros y amigos, que son el presidente Hipólito Mejía y el compañero Luis Abinader para la candidatura presidencial. Que fueron compañeros de boleta. También, pero que para las demás candidaturas también se va a producir una competencia múltiple en todo el territorio nacional, como debe ocurrir en un partido democrático como el Partido Revolucionario Moderno.
En el PRM no hay ningún tipo de preocupación por eso. Nosotros estamos todos convencidos, empezando por nuestros dos principales líderes, que la democracia es competencia. Un partido en el que no hay competencia no tiene razón de ser, no tiene sentido. Y en el PRM vamos a tener una competencia de calidad, una competencia, y no me refiero a la del compañero Luis Abinader y el presidente Hipólito Mejía, me refiero a competencia en sentido general. Pero en el caso de la presidencial, que es la que genera la mayor expectativa, ahí no va a haber ningún tipo de problema. El país puede estar seguro, absolutamente convencido de que en el PRM no va a haber ningún tipo de inconveniente. El que gane la candidatura presidencial va a ser el candidato con el apoyo del que no haya obtenido el triunfo. Al día siguiente ya va a estar, o la misma noche, va a estar integrado ya a disposición del ganador de esa contienda. Esa es la democracia. Y además, por encima de todo, los dos líderes del partido principales están convencidos de que su compromiso principal es sacar al Partido de la Liberación Dominicana del poder en las elecciones de mayo. ¿Por qué? Porque, como decía Churchill, la alternancia en el poder es el abono de la democracia, y este país necesita que se produzca una alternancia en el poder, no la alternancia solo del candidato, la alternancia de partido, para que entonces la democracia se abone e iniciemos una etapa nueva. El presidente Mejía, Luis Abinader y toda la dirección del partido está consciente de que ese es el compromiso fundamental que tenemos. Bueno, y en esta misma semana Gallup publicó, el periódico publicó la encuesta Gallup, donde el 58% de la población encuestada dice que quiere que para el 2020 le gobierne otro partido. Así que eso es un tema, Víctor, que naturalmente entre políticos nosotros podemos discutirlo. Sin embargo, hay un gran interés, independientemente, tú sabes, Eddie, que últimamente los partidos políticos han primado mucho más el interés personal que el interés macro de los partidos. Y las competencias internas entre candidatos generan heridas que muchas veces son hasta insalvables. Es el caso que pudiera darse en esa competencia para la primaria que se va a llevar a cabo en este año para definir los candidatos, que hay percepciones, por ejemplo. Hay percepciones que entienden, por ejemplo, que Carolina pudiera ser una buena candidata a senadora, pero ya como que Faride como que se ha entendido que esa candidatura como que le corresponde. Entonces, usted tiene que estar preparado, digo yo, pues también sucede en mi partido, a que esa competencia interna generen situaciones conflictivas, y muchas veces se priva por los acuerdos para evitar el desangre interno entre candidaturas y de personalidades que de mucho reconocimiento. ¿Pudiera darse ese caso también? Bueno, o no hay reserva para nada. Todo el mundo va a competir. Ese 20% de la reserva que tiene que ver, que la ley de partido establece, pudieran reservarse todos los legisladores del PRM, o todos van al bollo a buscar votos. Bueno, es una decisión del partido, de sus organismos competentes y su liderazgo. El 20% es una cantidad significativa, pero eso incluye las candidaturas que van a negociarse en alianzas y coaliciones. Por lo tanto, una parte se utilizará para presentar candidatos que se considere apropiado que se le reserve las candidaturas, y otra parte para las negociaciones con los demás partidos políticos que van a concurrir
en una alianza de oposición para vencer al Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados. Yo creo que lo más importante ahora es que todo el que desee ser candidato tiene que prepararse para competir democráticamente. Vamos Además, a ver. ya es una decisión tomada. Sí. Pudiera el PRM tomar algunas decisiones en el camino y variar algunas cosas, pero ya esas son decisiones tomadas. Todos vamos para Pero primaria. como aquí no hay preguntas y respuestas, sino hablar, comentar sobre debilidades y fortaleza, Víctor, que tuvo a bien estar en la comisión bicameral, y Eddie Túquero, un experto en el área, yo pienso que hubo un desliz o una falta de visión en lo que tuvimos que ver con la discusión del tema de la ley de partido electoral, cuando se estableció que ese 20% de reserva no tuvieran encaminado a los niveles de elección, sino que puede ser el 20% de todos los regidores, o que se pudiera reservar todos los diputados. Por ejemplo, ustedes son 50 diputados, la posibilidad de reservar el 20% en toda la candidatura pudiera ser 800 personas. Sí. Y como ustedes, bueno, son 50 diputados, no lo podemos reservar todos y nosotros que compitan. Entonces, eso pienso que es una gran debilidad. Debió, y en el futuro debería corregirse, porque debería tener un top, una cantidad determinada en función de las, por ejemplo, senadores. El 20% de 32, 3 senadores se pudieran reservar. Sí. Podría determinarse una cantidad superior inclusive en ese caso, pero están los regidores que son más, entonces esos porcentajes deben establecerse. La mayor parte de candidaturas son municipales, porque cuando se habla del 20%, y se habla de tantas candidaturas, de 4.000 y pico de candidaturas, ¿tú sabes qué es? Por ejemplo, hay 1.064 regidores, más los 1.064 suplentes. Sí. 235 distritos municipales, pero ahí te incluyen vocales, sí. 235 subdirectores, 735 pero vocales, Víctor, igual con los municipios. Pero Víctor, la democracia se fortalece si tú le pones una restricción, digo, pudieras reservarse los 32 senadores y está dentro del 20%. Sí. No, ahora bien, ¿qué fuera lo ideal? Que los partidos o la cúpula partidaria pudieran reservarse el 20% de 32, 6, no más. Entonces, porque cuando tú dejas abierta la reserva del 20%, pudiera darse, si no es por niveles, que te los reserven los 32 senadores. Sí, eso es así como tú dices. Lo que te quiero decir, bueno, yo creo que son, de esas 4.000 y pico de candidaturas, son 3.800 y tantos municipales. Los otros niveles te quedan con 262 candidaturas, que son los 190 diputados, los 32 senadores, más los del Parlacén y los 20 suplentes del Parlacén. Son 262 candidaturas. O sea, si tú le aplicas ahí por nivel, tú vas a tener solo 6 senadores y 38 diputados. O sea, para esos niveles, tú vas a tener muy pocas candidaturas. Entonces, si se busca, habrá que buscar una solución que esa reserva para el nivel municipal pueda ser inferior, mucho menos, y en el nivel de senadores y diputados pudiera ser un poquito mayor. Lo que pasa es que... No sé si me entiende. Sí, no, perfectamente, estoy de acuerdo. El problema es, lo primero que había que definir en la discusión de esa ley de partidos, y no se hizo, era cuál iba a ser el alcance de esa reforma política. Aquí hay un sector que entiende que el Estado no debe intervenir ni siquiera mínimamente en los asuntos de los partidos políticos. Pero son contradictorias, es un criterio contradictorio, porque se sostiene para algunos aspectos, pero para otros no. Entonces, como esa fue una discusión que no estaba esquematizada, que no fue el producto de un debate
en el que se garantizara la calidad de esa ley, y por eso el resultado no fue el más satisfactorio en ese sentido, entonces vienen situaciones como esa. ¿Por qué? Porque ahí se produce de hecho una intervención del Estado en lo que tiene que ver con el tema de las candidaturas. Las candidaturas son la esencia de los partidos políticos. La razón de ser fundamental de los partidos políticos es presentar candidaturas. Esa es su función principal. La otra función, gobernar, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí debió haberse establecido, pero ¿qué pasa? Si tú me dices, esos niveles de reserva, esos porcentajes, nosotros lo estamos pensando en función de los partidos grandes, los partidos mayoritarios, porque tú le hablas de reserva a uno de los otros 23 partidos, ¿y qué reserva? ¿Para qué? Sí. Entonces, por eso era que yo siempre sostuve que había que definir para los partidos grandes el mecanismo de elección para los partidos grandes, el otro mecanismo para los partidos pequeños. Entonces, el minimalismo que plantea Leonel Fernández, que plantean coyunturalmente la mayoría de los líderes políticos dominicanos, ese minimalismo en la intervención del Estado en los partidos políticos europeizados, porque es tipo Europa, no es un planteamiento fundamentado en la realidad de la República Dominicana, que es la de América Latina, entonces hace que al final de cuentas se tomen decisiones como esa, que tiene que ver con los mecanismos de elección, en los que aparece un menú de 10 o 12 tipos de elecciones diferentes, y no una para los partidos grandes. De todas maneras. Entonces, ese aspecto tiene mucho que ver con el tema de la reserva. Un 20%, pero un 20% de todo, para que el partido decida. De todas maneras, aunque la Junta ha decidido dejar los partidos para que actúen con la reserva, con la manga ancha, el artículo 58 lo establece por niveles, porque dice para que los partidos tienen el derecho de reservarse hasta el 20% del total de las candidaturas, si ahí dijera punto, fuera de esa gran totalidad, pero dice de las candidaturas de senadores, coma, diputados, coma, alcaldes, regidores, directores y vocales. Se lo está casi separando por niveles. Ahí sí la Junta, pero deja abierta no me interrumpa para yo dar la idea completa. Ahí sí la Junta pudo haber reglamentado, porque simplemente te lo enuncia, y ese es el trabajo de reglamentación de una institución, desarrollar lo que diga la ley, nunca contradecir la ley. Y lo digo porque después de esta pausa ya vamos a entrar en las decisiones que se han venido tomando desde la Junta Central Electoral, desde el Tribunal Constitucional y otras que están por ocurrir a lo interno de los partidos políticos. Eso después de la pausa. En la Cámara de Diputados trabajamos para fortalecer la democracia, la institucionalidad y la transparencia a través del fiel cumplimiento de la Constitución de la República Dominicana. Nuestras 41 comisiones laboran arduamente con el firme propósito de cumplir con su rol de representar, legislar y fiscalizar. Estos representantes nacionales y de la diáspora dominicana en el exterior trabajan sin descanso para fortalecer la patria de Duarte, Sánchez y Mella. Nuestra mayor motivación es que cada dominicana y dominicano estén dignamente representados en su Congreso. En la Cámara de Diputados, somos tu voz. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED,
Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Eddie, nadie duda, no sé por qué a veces se tiende a confundir el aspecto democrático de los gobiernos del PLD y básicamente el gobierno de Danilo. Los procesos electorales a los que nosotros no hemos visto abocados, naturalmente están imbuidos de una gran participación electoral. Alrededor del 70% de los dominicanos participan en las elecciones y deciden quiénes son sus autoridades. Decisión popular, decisión del pueblo, que de una forma u otra, aquí en República Dominicana hay una convicción del regateo, perdí regateo. Sin embargo, esas elecciones son participativas y le dicen al mundo cuáles son sus autoridades municipales, congresuales y presidenciales. Por lo tanto, esa supuesta dictadura la establece el pueblo al momento de elegir. Sin embargo, hay un tema, Eddie, que ha estado en la palestra pública, tiene mucho que ver con una decisión de la resolución de la Junta Central Electoral que interpretó, interpretó la ley sobre la base de que en 26 provincias se iba a eliminar el arrastre y hay 6 provincias en las cuales se mantiene el arrastre. Yo digo, independientemente de todo, que todos los partidos somos responsables de que la convicción general de todo esto era mantener el método de elección senadores y diputados como hasta ahora lo habíamos hecho, que se mantuviera el arrastre. Y yo siento que el PRM le ha querido sacar partido a esta circunstancia, abogando ahora de que el arrastre debía eliminarse o debe eliminarse y que eso está bien. Sin embargo, ellos, en un acuerdo que hicimos en el momento que estábamos discutiendo la ley, donde los temas de disenso eran si la primaria debía hacerse con el padrón abierto general o debía hacerse con el padrón del partido. Nunca estuvo en términos de disenso si manteníamos el arrastre o no el arrastre. Entonces yo siento que quisiera saber de parte tuya si hay una violación constitucional por el derecho a igualdad que reclamamos nosotros, los del distrito, a ser tratados de igual forma como lo tratan en la hermana Mirabal, que allá el ciudadano vota de manera directa por el diputado y vota de manera directa por el senador, y en el distrito ellos mantienen el hecho del voto indirecto para elección del senador. Lo que quiero decirte, los PRMistas, todos, son responsables, igual que nosotros, de que esa convicción de mantener el arrastre fue una decisión tomada en el momento de los arreglos. Antes que Eddie responda a esa pregunta, quiero hacer una salvedad. En esta semana sentí el látigo de una gran amiga que ocupó un turno en la Cámara, en el hemiciclo, en nombre del PLD, y manifestar con más dureza eso que dice nuestro amigo Gustavo, suave, ¿verdad? de que el PRM quiere sacarle provecho. Y yo me siento responsable hacer la salvedad porque ciertamente ya se ha dicho que para la calidad de las leyes se necesita tiempo. Y en el Congreso se ha establecido como regla lo que es una excepción, el liberar de trámite para irse a la lectura inmediatamente sin que se hayan leído artículo por artículo los proyectos. Y eso hace, y además también la propia Constitución trae una prisa innecesaria, porque hay dos... Tú fuiste actor, yo quisiera oír la voz de él. No, pero un momentito. Pues tú fuiste responsable, sí, tú votaste, pero déjame tú dijiste, vamos a liberarlo sí, del trámite. Pero déjame aclarar esto, por ¿verdad? favor. Y además las dos lecturas consecutivas le generan una prisa al Congreso. ¿Qué te quiero decir? Que esa prisa que se le impregnó
no es que el PRM le quiera sacar provecho, porque a nosotros se nos quedaron cosas también que fueron aprobadas y no las recogió la ley. Por ejemplo, Eddie sabe que la dirección ejecutiva del partido, de la cual él es miembro y yo también. Víctor, Perdón, Gustavo. pero yo quisiera que... Él lo va a decir. Tú fuiste igual que yo, actor. Él lo va a decir. Tú y yo somos responsables. Oye, Gustavo. Y mírame a los ojos. Él lo va a decir. Mírame a los ojos. Tú y yo somos responsables. Sí, por eso. PRM y PLD somos responsables. Sí, pero un momento. De que el arrastre estaba eliminado. Pero un momento. Ahora, yo quiero no voy a oír- hablar del arrastre. El arrastre lo va a responder Eddie. Lo que quiero decir, él y yo somos de la dirección ejecutiva del PRM y sabe que se aprobó que nosotros debíamos llevar y mantener que la compra de cédula fuera penalizado. Y en la bicameral se aprobó que fuera penalizado la compra de cédula. Si tú la buscas en la ley 1519, no está. También se aprobó, y nosotros lo planteamos, que las impugnaciones no tuvieran que hacerse en la mesa electoral, Entonces, sino... Víctor, Espérate, no, Gustavo, pero por favor. para que quede contento, tú votaste sin leer. Espérate, Gustavo. No estoy diciendo eso, por favor. Se aprobó en la dirección ejecutiva de nuestro partido que lleváramos al seno de la bicameral que las impugnaciones se pudieran hacer en el marco de 12 horas posteriores al cierre de la votación. Se aprobó en la bicameral y en la ley no está. ¿Qué ocurre? Que también el arrastre, que ellos lo alegan, se aprobó en la bicameral por el acuerdo, pero en la ley no quedó. Y la voluntad subjetiva del legislador queda eliminada con la voluntad objetiva de Pero la que ley. ustedes son Te dejo el plato responsables. servido, Eddie, para que tú puedas... Porque nos quieren satanizar ahora ellos a Ustedes son nosotros. responsables igual que nosotros. Ellos a nosotros, pero lo que faltó a la ley que se aprobó, ellos no son... Pero ustedes votaron. Y Dijeron, ustedes sí, estoy de también, acuerdo. y ustedes también. Claro, somos responsables todos. Sí, yo pienso que ahí no va a haber consenso. No. Pero Bueno, tal vez, después que tú hables. sí. Yo creo que lo más importante es que el arrastre es siempre negativo en una democracia y que los sistemas electorales han avanzado siempre hacia superar ese tipo de lastre que afecta la democracia porque se convierte en un obstáculo para el ejercicio pleno del elector, la voluntad del elector. Se encuentra con esa barrera que es el hecho de, a pesar de usted no haber necesariamente querido votar por ese candidato a senador, el sistema, al votar por un diputado, hace que se le compute su voto. Pero no es solo eso. En el caso del sufragio activo, es decir, el sufragio del ciudadano, sino también del pasivo. Es el caso de un diputado, en ese momento candidato, que tiene que dedicarse a trabajar por él, pero que al mismo tiempo está trabajando como un buey por el candidato a senador. Entonces, en el caso, por ejemplo, de mi hermano Gustavo, durante muchísimos años ha estado alando una carreta para sumarle los votos a Reinaldo Paredes. Reinaldo dijo esta semana que no. Ahora, en un tuit él dijo que nunca ha sido arrastrado, que él ha arrastrado a Gustavo. Ahora Reinaldo lo niega. Reinaldo lo niega y dice, hay dos diputados, no sé quiénes son. Bueno, yo interpreté a Gustavo de una vez. Que están ahí porque yo lo arrastré con mi popularidad. Esa palabra Entonces, es fea. Tú eres un arrastrado. Esa palabra es como fea, Gustavo. ¿Qué ocurre? Que el arrastre es malo, negativo. Y yo pensé que iba a ser superado en esa reforma. Sin embargo, por encima de la legislación ideal, de la legislación correcta, están los intereses. Y entonces ahí, con la mayoría mecánica del Partido de la Liberación Dominicana, se decidió imponer el arrastre porque el Partido de la Liberación Dominicana entiende, y el presidente, que para garantizar la mayoría de esos senadores es mucho más fácil con el voto de los diputados. Un paréntesis, Eddie.
La mayoría mecánica... El paréntesis PLD para tú aclarar No, no, si tú la eres el mayor- arrastrado o no, es no. Reinaldo. La mayoría mecánica quizás pudo ser. Sin embargo, para que la ley fuera no solamente legal, sino legítima, buscamos el consenso con el PRM. Sí. Y el PRM estuvo de acuerdo. Sí, pero fue un consenso. Nosotros aceptamos que ustedes dijeron que era innegociable y que mejor se caía la ley. Bueno, Y como nosotros queríamos ley, porque queremos una democracia limpia, una democracia más en orden, creemos que ese orden lo da las Mira, normas. ese fue un consenso Obligado. un consenso salpicado de chantaje que el PRM de alguna manera compró. Pero lo compraron, Ese tipo de cosas, yo como partido no lo aceptaría nunca. Lo primero es que ¿cómo se justifica que una ley de partidos que lleva 25 años discutiéndose en el Congreso, de repente un fin de semana cualquiera, al partido de gobierno se le ocurre que hay que aprobarle ese fin de semana, llaman a los demás partidos representados en el Congreso, sacan un documento y entonces lo someten a una discusión previa en una comisión Acelerada. bicameral acelerada. Vengan rápido, hay que resolver esto rápido. Y luego ya cuando van al hemiciclo, entonces lo someten en 2 lecturas consecutivas como si fuera una iniciativa sin importancia. Un reconocimiento. Sí, esa era la venta de un solar de 50 metros por ahí. Y entonces lo someten así. Y lo se libera de trámite. Se libera de trámite. Una ley de partidos. Esa es la más solemne muestra de irresponsabilidad de todos. Del de liderazgo todos no. político. Sí, de todos. De todos. No, te voy a decir No, por no, qué de Porque todos no. de todos, porque él Eso está es- planteando, eso él está es- planteando yo me que refiero- si él hubiese tenido la oportunidad de dirigir el PRM, eso no hubiera pasado. Mira, Sí, pero déjame eso- decirte que el PRM planteó, Eddie, y para que tú te sientas también orgulloso de lo que dice, Pacheco y yo planteamos, y Máximo Castro nos apoyó, que se hiciera un taller de un fin de semana y se aprobó en la bicameral para chequear la ley artículo por artículo y todos esos inconvenientes hoy no estuvieran. Es otra Se cosa, aprobó y después no pero- se hizo el taller. Mira, esa es la más solemne muestra de irresponsabilidad, de falta de conciencia del liderazgo político dominicano. Entonces, esa ley, desde el punto de vista de cómo se aprobó y cómo se elaboró, y el hecho de que tiene hasta faltas ortográficas y demás, es una vergüenza para la democracia dominicana, la forma como se hizo. Sin embargo, Igualito que ocurrió con la ley electoral. Eso solamente ocurre en una democracia en la que el liderazgo político actúa de una manera irresponsable y en la que el partido oficial, producto del control absoluto que tiene del Congreso Nacional, utiliza al Congreso como si se tratara de un sello gomígrafo y utiliza las normas, la propia norma política, como si se tratara de un negocio en el que cada texto se hace en función de los intereses coyunturales. en esta parte- de Y el quien más tiene culpable el de otro. todo es No, no, Gustavo. en esta parte- Gustavo es el vocero de un bloque de 100 y pico En esta de parte, legisladores. permíteme disentir del amigo ahora mismo, sobre la base de que ahí no actuó el sello gomígrafo para la discusión y la aprobación de la ley. Víctor sabe que ahí hubo muchos acuerdos que de una forma u otra fortalecían el sistema de partidos de República Dominicana. No, porque Entonces, la ley, con el perdón entonces- de Eddie, en más de un 90% es buena. Entonces, no, La entonces- ley tiene muchas entonces, cosas buenas. diciendo del La ley amigo de- elimina el transfugismo. Claro, la ley deci- crea reglas. O sea, Por eso, hay muchas cosas entonces buenas en la ley. fueron No, porque propuestas por el PRM. esa ley se tomó del proyecto que presentó Que envió la Junta Junta, Central que tú Electoral. eras miembro cuando eso, Sí, Eddie. y tiene una parte significativa que de por sí era un tanto conservadora, Sí. pero que de todas maneras era preferible aprobarla exactamente como se envió
o no ponerle parche de tan mala calidad. No, como porque lo se que le la dañó pusieron. justamente fue Eddie, con perdón Gustavo, que esto es importante que se sepa, que el proyecto de ley de ambas leyes tenía una lógica de redacción porque tenía una estructura Claro. y estaba establecida para complementarse las dos, eliminando por un lado el voto de arrastre y por otro lado eliminando Pero bien, pero hay un tema, el Víctor. voto preferencial. Hay un tema, Víctor, que yo quisiera que como ¿Entiendes? jurista, Tenía esa lógica. como- yo quisiera Entonces, que- al quitarle algunas cosas, había que quitarlo de un sitio y de otro también. otro también. Bien, yo Entonces quisiera se que- quitó de Había una que parte y se dejó en revisarlo otro. bien. Yo Por quisiera eso había que Eddie, como revisarlo. jurista, Pero por la premura. Por la Eddie, premura. Yo quisiera, como Eddie, como experto, me diera exactamente el veredicto que puede tener el Tribunal Constitucional por una acción de inconstitucionalidad de la ley. ¿Cuál será el derrotero que puede tener esta ley, la ley de régimen electoral, cuando establece privilegios, si se le puede llamar, o una forma de elección de los senadores en una parte del país y otra forma de elección en otra? O sea, ¿cuál será cuando los miembros del Tribunal Constitucional se vean en esa dirección? Naturalmente que tendrá que tomar una decisión. O sea, es inconstitucional el derecho de violar la igualdad de los electores de estas 6 provincias, a diferencia de las otras 26. Yo quiero que tú, como experto en el área, pudieras decirme, bueno, el Tribunal Constitucional está compelido a esto. Entonces vamos a dejar que para eso Eddie se tome un poquito de agua, tome un descansito y entonces regresamos. El problema del lavado de activos y financiamiento del terrorismo es mundial, pero las consecuencias son locales. Esta lucha es un asunto de todos. Si al viajar llevas o traes más de $10,000 o su equivalente en cualquier moneda, título o valor, decláralos. Cuando cumples, aportas a la solución. Juntos podemos lograrlo. Dirección General de Aduanas, más abierta que nunca. Desde el año 2012, el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional. En estos 6 años han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada, de los cuales el 53% es energía renovable. A esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y microhidroeléctricas y los 752 megavatios brutos que aportará Punta Catalina de inversión estatal para un total de 1.575 megavatios. Grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Bueno, Gustavo dejó una pregunta para el debate, el tema de la decisión de la Junta Central Electoral y lo que se ha alegado que es discriminatorio porque para el Distrito Nacional, La Vega, Puerto Plata, San Cristóbal y la provincia de Santo Domingo y Santiago, mi provincia, hay arrastre. Sin embargo, en las otras 26 no lo hay. Si es inconstitucional, si no es inconstitucional. Y a propósito de lo inconstitucional, el Tribunal Constitucional también evacuó una sentencia en esta semana en la que elimina y redacta cómo deben tomarse las decisiones los partidos políticos para decidir el método de elección y cuál organismo es el facultado para tomar ese método de elección. ¿Es correcta esa decisión? ¿A quiénes afecta? Se dice que afecta más al PLD y al PRD y que en el caso del PRM el estatuto tiene una amplia posibilidad de escoger los métodos, que habla de consenso, de encuesta, etcétera, etcétera. Está servido el plato. ¿Cuál prefiere primero? ¿La última? El Tribunal Constitucional, y si es constitucional. Bueno, la Biblia dice que los últimos serán los primeros. Bueno, esta decisión del Tribunal Constitucional, en razón de que el artículo, el párrafo tercero Del 45. del 45
establece exactamente cuáles son los organismos de los partidos políticos, de cada partido político prácticamente, que deben tomar la decisión en relación con el mecanismo de elección y en consecuencia con el tipo de padrón que se utilizará en las próximas elecciones internas de los partidos para escoger los candidatos a cargo de elección popular. En ese sentido, desde que yo vi ese párrafo tercero, me pareció un desatino desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el texto de la ley de partido. Yo pienso que ese era un parche muy mal pegado en esa ley y que el solo hecho de lo desacertado que fue colocar eso ahí justifica que el TC lo haya borrado. Entonces, Eddie, el PLD que decidió el CEN irse con padrón abierto, ahora tendría el PLD que reunirse de nuevo y tomar otra decisión. Pero yo quiero decir, eso está bien borrado por lo desacertado, por lo poco, el poco sentido que tenía que se colocara eso en una ley. Eso debe desaparecer. Deberían recoger todas las ediciones de la ley de partido para que no tengan eso y que alguien de cualquier lugar no se encuentre y lea una cosa como esa. Entonces, desde ese punto de vista, es una decisión correcta del Tribunal Constitucional. Ese tipo de detalles no se establecen en la ley. Eso es materia de los reglamentos. Claro, los estatutos son los que tienen que establecerlo. Entonces, esa fue una imposición también del PLD. Algo absurdo. Tú lo sabes, Gustavo. Eso es cuando tú haces una ley. Que finalmente lo pactamos para salvar la ley. Sí, lo aceptamos, responsables los dos. Eso es cuando la ley se convierte en un relajo. Pero ahora, Eddie, el pueblo quiere saber, y de voz tuya. Desde ese punto de vista es correcto. En el caso del PRM, debo decir, el PRM no tiene ningún inconveniente con eso, porque los estatutos establecen un menú de opciones para organizar las primarias o las elecciones internas. Y el organismo que tomó la decisión es el competente, que es el Comité Nacional, y la opción que se tomó fue la primaria cerrada, estaba dentro del menú. Pudo ser también hasta abierta y era correcta en el caso del PRM. ¿Y del PLD tendría que tomar de nuevo decisiones? En el caso del PRD... Porque si tomó un organismo que no es el que dice la ley, en el PLD. En el caso del PLD la situación se complica. Y convocar de nuevo el organismo competente para decidir el método que quiere. ¿Cuál es el organismo competente? El organismo competente debe ser el Pleno Nacional de Dirigentes. Dice el artículo 43 del estatuto de ustedes que es una comisión nacional electoral, y para modificar el estatuto entonces tendría que ser el Congreso, ¿no es? La discusión que ustedes tienen internamente. Para decidir exactamente el método de elección de la porque usted tiene uno solo que dice primarias internas. Correcto, pero el Pleno Interna Nacional... quiere decir que son los militantes, ¿verdad, Eddie? El Pleno Nacional de Dirigentes tiene la competencia de tomar decisiones estatutarias, lo que tiene que ver pero con tendrían que reunirlo. Pero no, de ninguna manera violaría la ley si nosotros acatamos la decisión del TC. Bueno, pero el PLD va a buscar una solución. Claro. Porque lo importante es que tiene que hacer su evento interno y para que presentar sus candidatos en los plazos establecidos en la ley, y eso lo van a resolver. Pero por suerte que para el depósito del padrón de cada partido todavía los plazos están abiertos. No, y además hay otra situación. La ley establece que la Junta Central Electoral tiene la potestad para cualquier tipo de aplazamiento, incluyendo cuando están establecidos en la propia ley. Una última quizás. Sí, cuando están establecidos en la propia ley. Llegando al final, si es necesario para garantizar el proceso.
Es decir, pudiéramos nosotros los dominicanos abocarnos a elegir senadores de una forma en un sitio y senadores de otra forma en otro sitio, pudiéramos nosotros ir a ese escenario. Bueno, cuando me preguntaron, yo le dije a algunos amigos de los medios que se trataba de un gordo flaco. Entonces, pero ¿y qué es un gordo flaco? Algo que no tiene sentido. Ajá. Un gordo flaco. Entonces... ¿Y de dónde te salió eso? Yo tío? pienso, no, con eso nosotros bromeamos en la Junta, en el ok. Pleno, cuando era una solución de esa que no se le encontraba el sentido. salomónica. Eso es como ni salomónica, una no, solución. como aquellos que dicen de que eso es todo lo contrario y viceversa. Sí, sí, exactamente. Entonces, yo pienso que fue una decisión desafortunada de la Junta Central Electoral que... Pero se pudiera revertir. todo es revertible. Si yo fuera el Pleno de la Junta Central Electoral, me sentaría de nuevo y revisaría mi propia decisión. Y si que el TC manda... Lo puede hacer de oficio. Lo puede hacer de oficio. Y si el TC manda a la Junta que revise eso, ¿no pudiera ser una opción? No, el TC no puede mandar a que Es lo decir, que es revise. inconstitucional por la violación del derecho de igualdad de los ciudadanos. Sí, pero para eso habría que apoderar al TC. Pero el PRM no aduce que con una acción. Para el TC evacuar una decisión se toma meses, años. Entonces, las elecciones son en febrero. O sea que cualquier decisión tiene que ser una decisión rápida. Pero ante una posibilidad de violación constitucional por el método de elección de los senadores, el TC tendría que privilegiar una decisión y tomarla para que la Junta Central Electoral se vea obligada a revertir, porque el presidente de la Junta dijo que no hay marcha atrás. Si lo considera conveniente, si lo hace... Sí, claro, de considerarlo porque conveniente. nada lo obliga. Pero el único órgano del Estado que puede hacer variar la decisión, por ejemplo, es el TC, porque el presidente de la Junta ha dicho no hay marcha atrás con esta decisión y solamente el Tribunal Constitucional puede obligarlo a decir eche para atrás. Sí, lo que está muy claro es que hay una violación al principio de igualdad y por lo tanto es una decisión que deviene inconstitucional y creo que es una mancha provocada por la propia Junta Central Electoral como consecuencia de una situación que creó el Congreso Nacional, pero que la Junta debió responsablemente tomar la decisión correcta, que era sin necesidad de interpretación, aplicar el artículo 92 en lo que tiene que ver con el cuarto nivel de elección, que es el senatorial. Eso no requiere interpretación, eso está en el texto, tan claro como la luz de este estudio. Entonces, esa era la decisión que tenía que tomar la Junta Central Electoral para las 31 provincias y el Distrito Nacional. Así de es. modo que un desacierto de la Junta Central Electoral que ojalá sea subsanado antes de las elecciones sería lo ideal para que no vayamos a las elecciones con una decisión tan desafortunada. Eddie, el tiempo se ha terminado, pero yo me atrevo a pedirle un minuto a don Johnny al siguiente programa y ese sería el consenso de Gustavo y mío para que tú despides el programa haciendo un llamado al liderazgo político nacional ante toda esta incertidumbre que ha generado esta decisión. Sí, yo pienso que hemos tenido aquí un consenso de mucha calidad y que al tiempo que hemos debatido también a profundidad estos temas, es importante que el liderazgo político reflexione sobre el ejercicio de un liderazgo responsable. Nosotros no podemos seguir, el liderazgo no puede seguir conduciendo el país sobre la base de coyuntura. Ese es el problema de las coyunturas. Cuando usted utiliza su mayoría para imponer decisiones que le favorecen coyunturalmente y no pensando en el porvenir de la nación. Yo creo que la reflexión debe ser esa. Eso que ha generado la propia ley de partidos y la ley electoral
y las decisiones incorrectas de organismos como órganos constitucionales como la Junta Central Electoral, es una muestra de que tenemos que pensar en el país y de que la política es pragmatismo, pero por encima de todo hay que hacer la cosa correctamente, hay que hacer la cosa más allá de la coyuntura si queremos construir un país de calidad hacia el futuro. Señoras y señores, así concluye nuestro programa de esta semana y será hasta la próxima semana. Temas políticos, económicos y de actualidad son expuestos con claridad y profundidad. Cada sábado a las 10 de la noche por Cinevisión, Canal 19, en el programa Consensuando, bajo la conducción de Gustavo Sánchez y Víctor de Asa. Consensuando, sábado, 10 de la noche por Cinevisión, Canal 19.